Durante los últimos 10 años, el desempleo había dejado de ser un problema de la economía argentina. Desde que asumió el gobierno de Macri, volvió a aparecer la situación del desempleo y la pérdida de trabajo como uno de los problemas. Pero en el modelo económico del macrismo, ¿este es realmente un problema? ¿Es una consecuencia no deseada de un modelo económico? Hoy estamos con Hugo Yasky y vamos a hablar del salario y el empleo al final del túnel. Hugo Yasky, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Bueno, ¿es una consecuencia no deseada del modelo de Mauricio Macri, del modelo neoliberal, la pérdida de empleo? En realidad es uno de los resortes principales de la política del neoliberalismo, el desempleo. Para los neoliberales un grado de desempleo alto asegura gobernabilidad. ¿Por qué? Porque el desempleo es un disciplinador social de las demandas, por ejemplo, salariales. Y sobre todo, el desempleo genera las condiciones que permiten tirar a la baja los salarios. Porque cuando existe desempleo, cuando hay una cola de trabajadores en la calle esperando para un puesto de trabajo, el que está en ese puesto de trabajo sabe que está condicionado, y el que lo emplea sabe que le muestra la cola y le dice: por la mitad de lo que vos me pedís, yo tengo 20 tipos esperando afuera. Ese es el papel que cumple el desempleo, más allá de otros como la famosa teoría del enfriamiento de la economía. En un país que sustentaba su economía en el mercado interno y en el consumo interno, liquidar el empleo es una manera de que caiga el poder de compra, y con eso esa famosa fórmula de que si decrece el poder de compra, decrece en algún punto la inflación, aunque parecería que la teoría les está fallando, porque hace 6 meses que decrece el poder de compra, aumentan los precios y a la vez sube la inflación. Eso porque además el desempleo está acompañado por otras medidas, ¿no?, que implican un trasvasamiento de riqueza de los sectores populares a los sectores concentrados, entre ellas el tarifazo, ¿no? Sí, yo creo que todo lo que están aplicando de una manera brutal, el tarifazo fue arrojarle a los sectores populares un golpe en el medio del plexo que prácticamente los dobló, ni que hablar de la pequeña y mediana empresa. Después, cuando empieza el clamor, cuando ven que es ingobernable la reacción, entonces aparecen con la teoría esta que han sacado a relucir ahora del ensayo y el error, ¿no? Como si de pronto, no sé, un cirujano podría decir alegremente cuando se le mueren los pacientes, ¿no?, mientras los va llevando a la morgue, sigo ensayando. Es lo que están haciendo ahora, están ensayando. El ensayo y el error, ¿en qué consiste? En ver qué capacidad de reacción o hasta cuándo ellos pueden soportar la reacción de los sectores populares. Alguien que saben que está sufriendo las consecuencias de su política, y lo que están midiendo simplemente es la capacidad de reacción. El tarifazo es terrible porque no está resuelto. Ahora dicen que están acomodando, están graduando el nivel del aumento, pero en realidad lo que están haciendo es tratando de corregir para morigerar la protesta social, que es lo único que los puede parar. Y además de eso, después está el relato de lo que se hace, cómo se cuenta lo que se hace. Me comentabas hace un momento que la idea esta de que el bienestar va a llegar al final de un largo túnel de oscuridad, que decía la vicepresidenta, la había escuchado ya hace muchos años, que tiene que ver con esto, con cómo se cuenta. Hace un tiempo también un funcionario del gobierno de Macri había aparecido grabado en una entrevista televisiva contando lo que le decía a Durán Barba que no debía decir, que la palabra ajuste no había que mencionarla. ¿Cómo era aquello del final del túnel? En realidad el neoliberalismo es como, ¿cómo te podría decir? Es como una especie de mercadería vieja que te la venden en paquetitos con papel nuevo. Es decir, en la década del 90, cuando se privatizó el YPF, se anunció que iba a ser para favorecer a los jubilados. Se utilizó a los jubilados
Y una causa, los abuelitos, los ancianos, los que tanto esperaron, justamente por las políticas que ellos generan. Los jubilados están en esas condiciones. Meta un jubilado en el tanque, era lo que Meta un había, jubilado una en tapa el de tanque. página 12. Y vos fijate, ahora, para esta reforma previsional, que también los ancianos, los abuelitos, para pagar la deuda histórica, y en realidad viene de la mano del blanqueo y de una propuesta de sistema jubilatorio que queda desfinanciado. Ayer alguien decía en Sorna, bueno, habría que apostar a ver en qué año de esta década o de la próxima se va a anunciar la privatización del sistema porque no tiene fondos. Y todas estas cosas se vuelven a repetir. La lucecita al final del túnel la utilizaba mucho Cavallo. Y antes de Cavallo, en la década del 80, el Banco Mundial aconsejaba a los ministros de Economía de los países emergentes, digamos, subdesarrollados, como le dicen ellos, que utilizaran metáforas que dieran a entender que el padecimiento en algún momento se terminaba y ponían como ejemplo la lucecita del túnel, que se ve que es un catecismo que ahora se lo están aprendiendo en memoria algunos funcionarios del gobierno. Mercado interno, empleo, inversión pública, jubilaciones, el sistema solidario de reparto, cosas que parecían ganadas en la década pasada, no solo en Argentina, sino en el contexto latinoamericano. ¿Qué pasa? ¿Es un nuevo ciclo de restauración conservadora? ¿Cómo se le hace frente a eso? ¿Cómo se mantienen esos derechos conquistados? Y yo creo que desde ya hay una avanzada del neoliberalismo en toda la región. Las medidas que está tomando Macri en estos primeros 6 meses de gobierno son demoledoras. Es como si quisieran cumplir con lo que mandan los tomos del neoliberalismo en tiempo récord. Están aplicando también una vieja máxima que dice que hay que golpear de entrada, porque si no después las cosas no se pueden hacer. Y todo va a depender de la capacidad de reacción de los sectores populares, de nuestra capacidad de organizar la protesta, de plantearla en términos que articulen a distintas fuerzas sociales sacudidas por el ajuste. El neoliberalismo para gobernar tiene que dividir y fragmentar, y si es posible lucha de pobre contra pobre. Y nosotros tenemos que tratar para conquistar estas cosas, o mejor dicho, para defender lo que conquistamos en el periodo de los gobiernos democráticos, tratar de articular la lucha de tal manera que no nos dividan, de tal manera que no enfrenten a los que salen a pelear con los que están tratando de conservar lo que todavía tienen, porque bueno, es el escenario que a ellos les conviene. Muchas gracias, Hugo, por haber compartido. Eran las reflexiones, la lectura de Hugo Yasky, el secretario general de la CTA. Y ahora vamos a la columna del día de hoy. Lo político, cuando hay cambios de gobierno, de signo político, tiene siempre una influencia inmediata en la vida de la sociedad, en la vida cotidiana de hombres y mujeres, de jóvenes y viejos de nuestra sociedad. Así que es imprescindible empezar a hacer alguna apreciación. Y en lo social también uno tendría que decir que hay algunos ejes vitales. El primero es el trabajo. Gobernar en política, en primer lugar, es dar trabajo, es generar fuentes de trabajo, porque eso no solo atiende las necesidades vitales de la sociedad, sino porque dignifica al ser humano. El trabajo, como el efecto contrario se genera en la destrucción del trabajo, en la personalidad y en la vida de los seres humanos. Venimos de 10, 12 años de gran construcción de trabajo, se crearon 5 o 6 millones de puestos de trabajo, y tenemos una gran preocupación porque en este primer semestre ya hemos perdido alrededor de 1 punto. Este gobierno comenzó con guarismos muy bajos en esa materia, el famoso 5,9 de desocupación, ya estamos prácticamente 1 punto. 1 punto es un dato estadístico, quiere decir casi 150.000 personas que han perdido su empleo, desde trabajadores registrados y en blanco hasta trabajadores que trabajan, hasta sectores que trabajan en negro. Allí tenemos una preocupación principal. La otra preocupación grande es el tema de la educación. Nosotros pasamos del 3 al 6% del Producto Bruto, o sea, con una gran asignación de recursos a la educación.
nos encontramos con que el núcleo universitario tuvo que salir a la calle porque hay una restricción importantísima de carácter presupuestario, de forma tal que en materia social estamos en una política de fuertes restricciones que va a influir en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Compartimos, entre otras cosas, una reflexión, algunas miradas con Hugo Yasky que nos sirven para entender nuestra realidad, para pensar cómo cada día logramos ser un poco más justos, un poco más libres, un poco más iguales. La seguimos en la próxima Cara y Seca.